Bueno, pues buenos días, hermanos. Muy buenos días. Antes de empezar, pues vamos a orar para que el Señor guíe este tiempo y que también pues podamos escuchar su palabra y también poder responder a ella. Padre, gracias porque nos permites estar aquí, delante de ti, Señor. Gracias porque nos has dejado un tesoro que es tu palabra, Señor, y podemos meditar en ella y ser guiados por ella, Señor. Padre, te quiero pedir especialmente que tú estés con nosotros en este tiempo. Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones que tienen que ser tocados, Señor, y también que me ayudes, Señor, a poder decir la verdad en amor de lo que dice este texto, que me ayudes a poder ser fiel a tu palabra, Señor, y sobre todo, Padre, que quites de nosotros cualquier rastro de religiosidad o de, Señor, de una vida cristiana aparente, Señor. Ayúdanos, por favor, y aplica tu verdad a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdame, te pido tu ayuda y tu bendición y que tu Espíritu Santo obre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues hace unos años, más o menos, por lo que pude investigar, el año 2008, en Estados Unidos se hizo una encuesta de un grupo que no sé si conocéis, se llama Grupo Barna, que es como una firma de investigación que hace encuestas a los cristianos, y hizo una encuesta en Estados Unidos sobre la vida de los cristianos nacidos de nuevo. Y en esta encuesta sacó unas conclusiones que están publicadas en Internet, si las queréis buscar, y concluyó que los cristianos, en este caso estadounidenses, nacidos de nuevo, su vida no era muy distinta o no se diferenciaba mucho de la vida del resto del mundo, del resto de la sociedad. Entonces, un autor bastante conocido, que yo suelo citar a veces, que se llama John Piper, tiene un libro que se llama Más vivo que nunca. Habla sobre el nuevo nacimiento, es un muy buen libro si lo queréis adquirir o comprar o pedir. Pues él, en este libro, en su introducción, habla sobre esta encuesta que hizo el Grupo Barna y sobre sus conclusiones, sobre esas conclusiones de que parece como que no hay mucha diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano en el cristianismo estadounidense. Y él hizo una crítica fuerte en el libro sobre este tema. Voy a leer textualmente, ¿vale?, lo que dice. Dice así: quiero decir con toda claridad que cuando el Grupo Barna usa el término nacido de nuevo para describir a los estadounidenses que asisten a la Iglesia, cuyas vidas no se distinguen del resto del mundo y que pecan tanto como el mundo y que se sacrifican por los demás tan poco como el mundo y que aceptan la injusticia tan fácilmente como el mundo y que codician cosas materiales tanto como el mundo y que disfrutan de los entretenimientos que ignoran a Dios con tanto entusiasmo como el mundo, cuando el término nacido de nuevo se usa para describir a esos cristianos practicantes, el Grupo Barna comete un grave error. Está usando el término nacido de nuevo de una forma que Jesús y los escritores bíblicos no reconocerían. Piper sigue diciendo: en esta encuesta, los cristianos nacidos de nuevo o renacidos se definieron como personas que dijeron haber hecho un compromiso personal con Jesucristo que todavía es importante en su vida hoy. Y además indicaron que creen que cuando mueran irán al cielo porque confesaron sus pecados y aceptaron a Jesucristo como Salvador. Piper concluye que el término nacido de nuevo se les dio a estas personas y a personas que dicen cosas. Y luego nos dice el autor que en el Nuevo Testamento todo esto se mueve en dirección contraria. Se mueve, cito textualmente, desde la absoluta certeza de que el nuevo nacimiento cambia radicalmente a las personas, hacia la observación de que muchos cristianos practicantes en realidad, como dice el Grupo Barna, no han cambiado radicalmente, se mueve hacia la conclusión de que no son nacidos de nuevo.
Es súper serio lo que dice este libro, no sé qué os parece. Muy fuerte, son palabras muy fuertes como la parábola que vamos a escuchar hoy. Por eso he querido empezar con esto y creo que la enseñanza básica está aquí, justamente en lo que ocurrió en esta encuesta y las conclusiones que sacó John Piper en su libro. Sí, no sé si se puede proyectar el texto y si no, pues lo podemos buscar en nuestras Biblias. Tenéis apuntado en el horario, bueno, en el calendario de que hoy tocaba la puerta estrecha. Hay dos textos sobre la puerta estrecha, uno está en Mateo, que es el que se ha proyectado aquí, y otro está en Lucas. Y yo en concreto, al final, me he decidido por hacerlo de Lucas, ¿vale? Aunque se pueden llegar a conclusiones muy similares. He escogido Lucas porque me parecía que el formato de Lucas era un formato más parecido a una parábola que el de Mateo. Es más parecido a las demás parábolas que Jesús pues enseñó, ¿vale? Vamos a ir a Lucas, capítulo 13, versículo 22. Y dice así, vamos a leerlo hasta el versículo 30 y luego ya iremos por partes, ¿vale? Si vamos allá, si lo tenéis, dice así, Lucas 13, versículo 22 al 30. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Sí, es una parábola, a mi parecer, trágica. Me cuesta definirla de otra manera, viendo lo que sucede con estas personas que pensando que van a entrar, se quedan fuera. Se quedan fuera y reciben la sentencia del dueño de la casa diciéndoles, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad, cuando pensaban que iban a entrar. Es quizás uno de los textos, y creo que aquí coincidiríamos, más terribles que encontramos en la Biblia. ¿Se os ocurre algo peor que este texto? Yo creo que no. Pensar que vas a entrar y no entras, pensar que eres salvo y que al final te das cuenta de que no lo eres, yo creo que es de lo más terrible que puede pasar, o de los textos que más nos puede causar impresión. Vamos a analizarlo detenidamente. Primero quería hacer un poco de contexto, ¿vale? Lucas, el texto de la puerta estrecha es un poco diferente, aunque enseña prácticamente lo mismo en Mateo. Y en Mateo está al final, prácticamente al final del Sermón del Monte, y esto nos ayuda mucho a interpretar cuando Jesús quiso decir lo de entrar por la puerta estrecha, que aquí también lo vuelve a repetir. ¿Vale? Lo que pasa es que en Lucas es un poco diferente, aparte que el Sermón del Monte está un poco, como, no sé si yo decirlo correctamente, como fraccionado, en parte en Lucas, no es exactamente todo el Sermón del Monte, sino que va cogiendo muchas enseñanzas y también tiene esta, con sus diferencias. Pero al final, el tema de lo que encontramos en Mateo ayuda mucho a poder interpretarlo, y lo vamos a interpretar a luz de las enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte. Viene a ser como una especie de conclusión de práctica, de decir, vale, ¿qué vais a hacer ahora con lo que hemos aprendido o lo que os he enseñado sobre el Sermón del Monte, las enseñanzas de Jesús? ¿Qué vais a hacer ahora? Y es ahí donde viene la parábola, y viene también la de los 2 cimientos, que fue la que predicó el Dani hace un par de semanas. Sí, en Lucas, el contexto,
Fijaos, si nos vamos al versículo 22, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. El texto de Lucas tiene una sección que es bastante larga, que se llama, se conoce como el camino de Jesús desde Galilea hacia Jerusalén. ¿Vale? Si leemos Lucas 9:51, que no es necesario que lo busquéis, dice lo siguiente, ¿vale? Que es cuando empieza este camino de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén y que va a acabar con su muerte en Jerusalén. Dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y entonces todo lo que explica Lucas, desde el 9:51 en adelante, todo es un viaje de Jesús enseñando hasta que llega a Jerusalén, y esto está en el capítulo 19, versículo 44, o sea que son prácticamente 10 capítulos de Lucas con enseñanzas que se dieron en ese camino de Jesús de Galilea a Jerusalén. Y nuestro texto se encuentra en el capítulo 13, que está en medio, entre el 9 y el 19, pues está en el 13, por lo tanto, Jesús ya estaba de camino y iba enseñando de aldea en aldea, como dice nuestro versículo 22, y alguien se le acercó, dicen. Seguramente esta persona del versículo 23 de la parábola, que le pregunta a Jesús, dice, son pocos los que se salvan, seguramente era un judío. Lo vemos luego por el tema de cómo acaba la parábola y el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob y los patriarcas, y seguramente no estaba solo porque Jesús le responde en plural. Si os dais cuenta en el versículo 23 dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo. O sea, había más gente ahí. Y entonces se supone que esta parábola es una respuesta a esa pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Y Jesús, pues, explica esta parábola. Antes de entrar de lleno a las enseñanzas que podamos encontrar de esta parábola, quiero que primero podamos identificar los puntos de referencia. Quiere decir, los elementos de la parábola y aquí hacen referencia. ¿Vale? Y para poder hallar estos puntos de referencia, vamos a leer el versículo 24 y 25, ¿vale? Vamos a empezar a ver esta parábola cómo responde a esa pregunta. Dice así, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Primer elemento, una puerta estrecha, ¿no? Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa, otro elemento, se levante y cierre la puerta y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Tenemos de momento estos dos elementos, o dos figuras que Jesús remarca en esta parábola, una puerta estrecha y el dueño de una casa que cierra la puerta. Por lo tanto, podemos entender en estos dos versículos que la puerta estrecha es la puerta de entrada a la casa de un dueño, ¿sí? Que luego, en los siguientes versículos, lo va a explicar más. Pero de momento podemos entender que esta puerta estrecha es la puerta que da acceso a la casa, porque es la puerta que luego se cierra. ¿Sí? Si vamos a los siguientes versículos, 26 y 27, dice, entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, y aquí viene, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Por lo tanto, la misma parábola se explica. Podemos entender fácilmente que si la puerta esta es la puerta de la casa y luego se hace referencia al reino de Dios, entendemos que el dueño de la casa es Jesús, ¿sí? Que es el que cierra la puerta, o la tiene abierta para que entren y luego la cierra al final. La casa vendría a ser el reino de Dios y la gente que está llamando a esa puerta es la que se va a quedar fuera del reino de Dios. ¿Sí? Hay que identificar, pues, los elementos. Estos serían los elementos. La puerta estrecha, que al final vendría a ser como que la entrada a este reino es estrecha, ¿no? Porque la entrada a este reino es la puerta estrecha. Es una entrada estrecha al reino de los cielos, al reino de Dios. El dueño de la casa, hemos dicho que es Jesús, la casa es el reino y las personas que se quedan fuera. Jesús lo explica en la parábola y estos serían un poco los puntos de referencia para que nos podamos situar y podamos ya analizar todo lo que nos quiere explicar, ¿vale? Entonces, sobre todo lo que vamos a hablar hoy es
sobre la entrada en el reino de Dios. Y para ello vamos a ver una exhortación en los primeros versículos y dos advertencias que Jesús hizo con esta parábola para responder a esta pregunta de este judío, o de estos judíos. ¿Sí? La primera, que es una exhortación, la encontramos en el versículo 24a, y ahí nos detendremos un tiempo. ¿Vale? Después de haber analizado estos elementos, vamos a empezar otra vez toda la parábola y vamos a sacar las enseñanzas, ¿no? O la enseñanza principal. Volvemos al versículo 24. ¿Sí? La primera parte dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Así que la exhortación es, lo que dice aquí, esfuérzate por entrar en el reino de Dios. Esa sería la primera exhortación de Jesús, esforzaos. La palabra esforzaos es una palabra muy fuerte, muy intensa. En el griego se traduce esta palabra, viene del griego que significa agonizonai, que viene de luchar, de agonizar, y se traduce aquí por esforzarse. O sea que Jesús está utilizando una palabra de esforzaos por entrar en el reino de los cielos, con una palabra muy fuerte, como a toda costa. Es una palabra intensa, búsqueda, buscad entrar, tenéis que entrar, esforzaos por entrar en esta puerta. ¿Sí? Y hemos dicho que esta puerta es estrecha y es una entrada estrecha al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y por qué esa entrada es estrecha? También he querido consultar un libro que lo define. Un autor que se llama Graham Goldsworthy, en su libro Evangelio y Reino, define el reino de Dios como el tema central de toda la Biblia. Parece como si fuera un tema recurrente, y Jesús habló mucho del reino de los cielos. Incluso, ¿os acordáis? Su primer mensaje en su ministerio fue: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es un tema recurrente en los Evangelios, el reino de Dios. Y Graham Goldsworthy lo explica de esta manera. Dice: el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios y bajo el gobierno y bendición de Dios. Es muy importante entender este concepto para entender por qué entrar en este reino es algo estrecho. Porque muchas veces definimos estrecho como, pues es difícil, porque es un camino estrecho, una puerta estrecha, es difícil. Pero, ¿en qué sentido es difícil? ¿Por qué Jesús dice que hay que esforzarse? Obviamente tiene sus dificultades, pero ¿qué es lo que hace que sea difícil entrar al reino de los cielos, al reino de Dios? Esta definición es prácticamente lo que nosotros creemos del cielo, ¿no? Cuando tú preguntas a alguien qué es el cielo, es que voy a estar con el Señor, en su presencia, en su gobierno, bajo su bendición, con su pueblo, en un lugar que serán los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo con esta definición de cielo? Pues Jesús, cuando vino a este mundo, porque esto será ya la segunda venida, cuando Él ya consuma su reino, sea consumado, sea completo, Él cuando vino la primera vez dijo que el reino se había acercado. Quiere decir que viene Dios a gobernar. Arrepentíos, viene el Rey y creed. Haced las paces con el Rey. Jesús proclamó el reino de Dios. Y la parte clave es que en el Sermón del Monte, si os acordáis, cuando se hicieron las predicaciones, se hablaba de que todas sus enseñanzas de Jesús eran sobre cómo era la vida de los ciudadanos de este reino. ¿Sí? Hablábamos de las bienaventuranzas, decíamos, los ciudadanos de este reino que Jesús vino a enseñar son pobres en espíritu, son mansos, son la sal del mundo, la luz del mundo. ¿Sí? Todas las enseñanzas que Jesús, la mayoría de las enseñanzas de Jesús van relacionadas a la vida nueva bajo ese reino de Dios que venía. Por lo tanto, si tenemos esta visión un poco panorámica de toda la enseñanza bíblica, podemos entender por qué la puerta es estrecha. La puerta es estrecha y la entrada es estrecha, es verdad, porque hay dificultades. La vida cristiana no es fácil. Pero tenemos que entender que entrar por esa puerta es entrar bajo el gobierno de Dios. Es someterme a su gobierno. Es vivir la vida como un ciudadano del reino. Es vivir la vida que Jesús predicó, que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, y lo vemos también
medio fraccionado en Lucas con sus enseñanzas del amor al prójimo. Sabemos muchas de sus enseñanzas, ¿no? El amor al prójimo, el no insultar al hermano, el hacer las paces, el amor a Dios sobre todas las cosas. Esta era la característica de la vida de los ciudadanos del reino, o debe ser. Y entonces es una entrada estrecha porque nosotros venimos a este mundo siendo ingobernables, porque nosotros queremos ser antes de convertirnos, nosotros somos los que gobernamos, no es Dios. Entonces, entrar por esta puerta es entrar y dejar atrás la mochila de nuestra antigua manera de vivir y de dejar los patrones, hábitos, conductas que vienen del mundo. Es dejar atrás la mundanalidad. No podemos entrar. ¿Os acordáis la imagen? Ahí, en esa puerta, no cabe una vida como la del mundo. Y tenemos que dejar atrás nuestro derecho al yo, que hoy en día se predica en las calles. Mi derecho al yo. Yo soy lo importante, mi felicidad. ¿No? Yo lo escucho mucho y ahora me estoy moviendo un poco en el terreno de la educación y muchas veces está este enfoque de la centralidad del yo. Y como dice Pablo Martínez, la conversión es un ya no yo. Así lo define el doctor Pablo Martínez, que me acuerdo cuando nos dio una formación. Ya no yo, eso es convertirse. Ya no yo, sino Dios. Entonces, cuando Jesús dice, entrad por esta puerta estrecha, está diciendo que lo que tenemos que hacer es someternos bajo el gobierno de Dios y renunciar, porque por esa puerta no caben todas las cosas. No entramos, otra de las frases famosas hoy en día, ¿no? Tal como eres. No, tal como eres no se puede entrar. Tal como vienes al mundo, no se entra por la puerta estrecha. No sé si os suena esta invitación de ven, tal como eres. No, sé transformado por el Señor y hay que dejar atrás las cosas. Jesús también lo dijo, ¿no? Que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. No significa venir tal como somos. Tal como somos estamos en verdad nacemos en un camino ancho y amplio, pero cuando nos convertimos nos pasamos al camino estrecho y entramos por una puerta estrecha. Así que, hermanos, Jesús dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Requerirá esfuerzo, sí. Y esto, otra cosa que siempre hay que decir. ¿Quiere decir esto que estamos hablando de salvación por obras? ¿De que tengo que obedecer para poder entrar? Que esta es siempre la pregunta. ¿No? ¿Jesús enseñó esto, que tenemos que esforzarnos para ganarnos la salvación? Pues si leemos las cartas de Pablo y leemos toda la Biblia, sabemos que no. Y aquí es donde está siempre la misma explicación. Es decir, las personas que van a entrar por la puerta estrecha ya son creyentes. No entran allí para ser creyentes. Si tú eres un creyente auténtico y yo soy un creyente auténtico, si somos lo que decimos ser, estaremos dispuestos a quitarnos la mochila de nuestra mundanalidad y de nuestro derecho al yo y a dejar que Dios gobierne y entraremos por esa puerta. Solo si somos creyentes. No entramos para ganarnos la salvación. Entramos por la puerta porque Dios ya nos ha salvado antes. Y esta siempre es la respuesta para los católicos directamente. Siempre dicen, no, pero eso es gracia, sí, pero es gracia que da frutos. Es una fe que da frutos, que da evidencia. Es la diferencia principal también de la Reforma y de lo que se quiso explicar en la Reforma. No me gano la salvación por ser obediente, soy obediente porque Dios ya me salvó. Y con eso yo creo que se arreglan muchas discusiones con la Iglesia Católica. Aplicaciones de esta primera parte. Pues esto no quita el esfuerzo. La gracia, incluso hay un texto que me gustaría analizar más, pero no sé si os sonará, en Timoteo dice, esfuérzate en la gracia. No son dos cosas contradictorias, la gracia de Dios y nuestro esfuerzo. Jesús nos dice, esforzaos, quitaos la mochila de la mundanalidad y del derecho al yo, y ser gobernados por Dios, dejar que sea Dios el que gobierne, vivid la vida que Jesús predicó en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte hoy en día
dice, hoy Jesús enseñó muchas cosas chulas, es maravilloso, es la ética más alta, pero Jesús no predicó eso para que nos maravilláramos solo de su mensaje, es una vida que tiene que ser vivida, no teorizada. Y esto no quiere decir tampoco perfección, sino una búsqueda de abandonar la mundanalidad y de seguir a Jesús y entrar en ese reino. ¿Y caeremos y fallaremos? Claro que fallaremos y caeremos, pero nos levantaremos y seguiremos. Porque nos esforzaremos. Ahí está la clave, nos esforzaremos para entrar. Es un texto, a mi parecer, y lo que hoy quería compartir con vosotros, yo sé que es duro, pero es lo que el texto dice, y yo muchas veces digo, mira, Señor, yo me someto a lo que diga el texto, no vengo a dar opiniones, sino a intentar interpretarlo y decirlo como es. Vale, hemos visto que esta es la primera exhortación, esforzaos por entrar en el reino de Dios. Ahora, dos advertencias de Jesús, que es cuando ya sigue con el texto. Dice, sí, lo encontramos en los versículos del 24 al 27, que si lo queréis buscar, lo he querido titular, considera, como advertencia, considera que no todos entrarán en el reino de Dios. Fijaos lo que dice el versículo 24, la segunda parte, hasta el 27. ¿Vale? Vamos a leerlo. Un poquito de agua. Vale, dice 24, la segunda parte al 27. Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. ¿Sí? Jesús advierte que muchos tratarán de entrar y no podrán. Advierte que no entrarán todos en el reino de Dios. Sí, hoy también hay una corriente que está creciendo, que es lo del universalismo, que quiere decir que al final Dios va a perdonar a todo el mundo, pero no, el texto nos deja claro que no, que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Sí? Y todo lo que viene ahora, y todo lo que queda de lo que quiero hoy compartir con vosotros, al final tiene la base en lo primero que os he explicado, que es sobre el concepto de reino y de gobierno y de dejar la mochila detrás. Porque luego, ¿cómo entendemos que no todos entrarán? Porque aquí mismo lo dice, las personas que no entrarán son las personas que tuvieron quizás, fijaos el diálogo que mantienen estas personas, que es interesante, dice, Señor, ábrenos. Ellos piensan que van a entrar, pero luego dice, cuando el dueño de la casa dice, no sé de dónde sois, ellos le responden y dicen, pero a ver, Señor, que comimos y bebimos en tu presencia, que enseñaste en nuestras calles, que nos conocíamos. Pero él dice que no. Apartaos de mí, no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Este es el punto trágico de la parábola, que creerán que entrarán y no entrarán. ¿Por qué no entrarán? También nos da pistas, ¿no? Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Hay otro texto en Mateo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, entendemos que los que no entran en el reino de los cielos son los que no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. No viven la vida de un ciudadano del reino de Dios y solo tienen una relación ocasional con Jesús, una relación superficial. Una relación que no es real. Te conocimos, estuvimos contigo. Esto es muy aplicable hoy en día para nosotros, porque rápidamente y muchas veces se repite que el hecho de venir a la iglesia no es garantía de salvación, sino, porque uno puede venir a la iglesia, puede comer y beber en la presencia de Dios, puede escuchar esas enseñanzas, como dice, enseñaste en nuestras calles y te hemos escuchado lo que nos decías, pero no entrarán, porque no se trata solo de escuchar la enseñanza,
sino de ponerla en práctica. Es vivir la vida que Jesús enseñó. No maravillarnos solo con su enseñanza. Y yo sé que esto al final nos toca a todos, porque todos tenemos, y como he querido también pedir esta mañana, raíces de religiosidad. Y tenemos que deshacernos de esas raíces de religiosidad. Las palabras más duras de Cristo fueron hacia los fariseos, no fueron hacia los no creyentes. Fueron a los que se creían creyentes, que pensaban que iban a ir al cielo. Las palabras más duras, los ayes, ay de vosotros fariseos, ay de vosotros, las palabras más duras que se predicaron fueron contra religiosos. Y nosotros no estamos libres de la religiosidad. No estamos libres de rendir un culto que no tenga una vivencia real. Aún llevando muchos años en la Iglesia, creo que siempre tenemos que tener cuidado con la religiosidad. Sí, nunca estas personas no eran ciudadanos del reino y solo escucharon, pero como también nos advierte Santiago, es que es un tema recurrente, ¿no? Lo de no seáis solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Al final se repite y se repite la misma enseñanza a lo largo de muchos textos bíblicos. Poner en práctica lo que Jesús enseñó y vivir la vida que Él predicó. Así que la primera advertencia de Jesús hacia este joven o no judío era: esfuérzate en entrar en el reino de Dios, porque no todos entrarán. Solo entrarán los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Luego la palabra es muy dura: apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Por lo tanto, también no era solamente un hecho de relación superficial, sino que eran obradores de maldad, eran personas que no practicaban la justicia. Pero eso ya viene de hecho, porque si hemos entendido que las enseñanzas de Jesús eran de ser ciudadanos del reino y vivir la vida del reino, y Jesús lo que predicó fue la justicia, la vida justa en el reino, pues las personas que solo escucharon, pues no cambiaron ni fueron transformadas por Él. Sí, y vamos a continuar con la segunda advertencia, que la vamos a encontrar en los versos 28 al 30, que ya sería la última parte de esta parábola. ¿Sí? La segunda advertencia la he querido titular: considera el destino de los que no entran. Fijaos lo que dice, son palabras duras, yo lo sé, pero son las palabras que están registradas. Dice, versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. ¿Sí? Otro comentarista que quise consultar se llama Darrell L. Block. En su comentario a Lucas define este concepto del llanto y el crujir de dientes. ¿Qué significa? Él dice: el resultado final de estas personas es llanto y rechinar de dientes, un sentido de dolor y frustración por haber despreciado la oportunidad. Aunque por nacimiento eran candidatos de privilegio porque eran judíos, no respondieron y por ello perdieron el tren de la bendición. O sea, este llanto y crujir de dientes combina dolor con rabia, diciendo, se me pasó el tren. No pude entrar, porque cuando el dueño cierra la puerta ya no se abre. Y ahora mismo la puerta estrecha está abierta, sigue estando abierta, pero llegará un día en el que se cerrará. Por eso, cuando a veces escuchamos decir, bueno, yo algún día tomaré una decisión por Jesús, no, porque tú no sabes cuándo la puerta se va a cerrar. No sabes cuántos días vas a vivir y cuándo te vas a encontrar con el Rey. Porque lo seguro es que te encontrarás con ese Rey. Y entrarás o no entrarás. Así que es un sentido de dolor, de frustración,
por haber despreciado la oportunidad, el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis, para un judío, imaginaos cómo sería esa escena, ¿no? Que ellos veneraban a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y verlos ahí, teniendo ganas de poder ir con ellos y conocerles y cenar con ellos en esa mesa, y ver a los profetas, los que habían entendido y escuchado y aprendido la ley, sabían de los profetas. Para un judío eso era terrible, ver que no puede entrar en el reino de Dios y sentarse a la mesa. Y es más, luego el texto dice que muchos vendrán y se sentarán. Ellos serán echados fuera y muchos vendrán. La interpretación que se hace de esto es que está hablando de los gentiles, es decir, de los no judíos, porque la salvación se extendió a todos y nosotros seríamos gentiles y estamos aquí. Dice, muchos vendrán del oriente, del occidente y se sentarán. Y por eso dice, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. La interpretación que yo he visto un poco que hacen los comentaristas es el sentido de judío gentil, ¿sí? Los últimos, que serían como los últimos en importancia, o los gentiles que no habían recibido en primer lugar la promesa, sino los judíos, serán los primeros. Y los que eran primeros, que tenían las promesas, serán los últimos. Una advertencia de parte de Jesús. Entonces, para acabar con todo lo que hemos estado comentando, al final, ¿qué creéis? ¿Que le respondió la pregunta o no? El judío le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le explicó la parábola. Quizás yo pienso que Jesús no quiso responderle si sí o si no, porque la respuesta a esa pregunta era sí o no. Sí, entran pocos, sí se salvan, o no, se salvan muchos. Lo que le quiso dejar claro a estas personas que le escuchaban era, no importa cuántos van a entrar, lo que importa es que entres tú, lo importante es que tú pases por esa puerta. Solo Dios sabe cuántos se van a salvar. Solo Dios conoce los corazones, porque ni siquiera nosotros los conocemos, a los que nos rodean. Así que al final, la enseñanza de esta parábola es, mira, no se trata de cuántos son, sino entra. Esfuérzate por entrar y, repitiendo lo que hemos dicho antes, sácate la mochila de la mundanalidad, lucha, esfuérzate en la gracia, como diría Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Sí, no se trata de ganar, se trata de vivir la vida que Dios nos ha dicho que vivamos y esforzarnos. Y esforzarnos es una actitud, es una búsqueda activa de la vida que Dios quiere para nosotros. Que el Señor nos ayude, debemos vivir con una perspectiva correcta. He dicho que en este último punto era, considera el destino de los que no entran. Es muy importante que vivamos nuestra vida con una perspectiva correcta, la perspectiva de que al final nos encontraremos con el Rey. Eso es vivir al final con perspectiva. Y eso es lo que nos ayuda. Y al final, aunque esa puerta estrecha requiera esfuerzo y requiera dejar atrás cosas, vivir una vida diferente, una vida donde a lo mejor vemos que no cuadra con lo que viven los demás y podemos sufrir rechazo, si nos damos cuenta de que el destino final es sentarse a la mesa de Dios en el reino de los cielos, da igual lo estrecha que sea la puerta. Porque si vivimos con esa mentalidad del cielo, de ser ese pueblo de Dios en el lugar de Dios, esos cielos nuevos, esa tierra nueva, bajo el gobierno de Dios, bajo su bendición, pues con razón Jesús dijo, mira, esfuérzate por entrar por ahí, porque ese es el destino. En cambio, la otra puerta, si vamos a Mateo 7, lleva a la perdición. Que el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra